Assalamu alaikum warahmatullah. Hermanito, hago este vídeo por aquel mensaje que me envías comentándome un vídeo que al parecer no te gustó nada, realizado por César Vidal y en el que colabora también Lorenzo Ramírez, creo que se llama. La historia de España, así fue España, los árabes llegan a España, el Corán, primera y segunda parte. He tomado los dos vídeos que tiene en relación al libro del Corán, porque en otros trabajos de este señor, pues parece que habla sobre la vida del profeta, sobre los hadices, y a mí todo esto realmente, como está basado en fuentes que no son el Sagrado Corán, pues no me interesa demasiado, no me meto ahí. Quiero hacer este vídeo para hacerte reflexionar un poquito sobre lo que realmente aparece o no aparece en el Sagrado Corán. Al parecer, este hombre, como todos los revisionistas islámicos, pues basa su estudio en fuentes que son islámicas, desde luego son islámicas, pero están basadas por completo en el hadith, en tradiciones y libros escritos por historiadores musulmanes. Y bueno, no es un trabajo objetivo centrado única y exclusivamente en lo que dice el libro de Allah. No es un trabajo, el de este señor, en el que se vea que han profundizado en la lengua del Corán. Él simplemente se limita, pues eso, supongo, a tomar apuntes de lo que ha encontrado en los libros de Islam tradicionales y pues ha hecho estos dos vídeos, ¿no? El Corán primera parte y segunda parte. Bien, ¿para qué nos sirve principalmente esto? Para darnos cuenta de lo que es la historia del Islam contada por los propios musulmanes. Él no dice ninguna cosa extraña, no se inventa. Bueno, en algún momento creo que las fuentes de información le fallan bastante, pero él se ciñe a lo que han dicho otros musulmanes o han dejado registrado otros musulmanes en el pasado. Entonces no hay que culparlo de ser una persona contraria a la religión islámica, ni ser una persona que se está riendo del Islam, porque utiliza las fuentes que los propios musulmanes nos ofrecen. Entonces, no hay que tomarle en cuenta esto. Hombre, cuando por ejemplo dice que Mahoma tenía una empanada mental verdaderamente gloriosa en uno de los vídeos, pues bueno, esto tal vez está un poquito fuera de lugar, ¿no? Pero desde el Sagrado Corán sabemos que existe la libertad de expresión. Hay versículos que nos lo muestran con toda claridad. Se le dice al profeta Mohammed que tenga paciencia cuando se ríen de él, cuando se meten con él, y que simplemente se aparte. Se nos dice en el Corán también que cuando sintamos que se están burlando de nosotros, cambiemos de tema o nos apartemos. Entonces, tiene todo el derecho del mundo a utilizar expresiones como esta, porque desde un punto de vista islámico las puede utilizar, está en su derecho, hay libertad de expresión dentro del Corán. Y yo hago este vídeo, hermano, sobre todo para defender, que no necesita que nadie la defienda, es la revelación de Allah, la única que ha quedado intacta desde que llegó, pero para posicionarme un poco junto al Corán y intentar dar pues mi reflexión o mi opinión sobre
algunas cosas que me parece que no son correctas. He hecho unos apuntes aquí de los dos vídeos que los voy a ir leyendo y comentando, hermano. Él dice que el Islam y la vida de Mahoma son algo incomprensible sin una lectura del Corán. Sí, esto en parte es cierto, pero el Corán es una revelación que se ha mantenido intacta. Como el propio libro de Allah nos dice, Allah protege esta revelación, este recuerdo divino. Entonces, lo que después los hombres interpretan como Islam o practican como Islam y las fuentes que nos hablan sobre la sira o la vida del profeta, estas son cosas distintas que no tienen nada que ver con el Corán. Entonces, claro, intentar interpretar el libro de Allah, como aquí dice este señor, basándonos en las informaciones que nos llegan sobre la vida del profeta Mohammed, pues resulta bastante problemático porque las fuentes de las tradiciones se contradicen, nos muestran hechos que son contrarios a lo que aparece en el libro de Allah. Entonces no es una buena referencia tomar la vida de Mohammed, los trabajos sobre la vida de Mohammed, y mezclarlo con la lectura del Corán, porque son dos cosas distintas. Una es la revelación de Allah y la otra son textos escritos por los hombres. Dice que el Corán resulta difícil de entender en alguna de sus partes si no se conoce previamente la vida de Mahoma. Esto no es así, porque el Corán es un todo que se interpreta él mismo, es decir, unas partes del libro explican a las otras. Claro, para esto hace falta un estudio profundo de la revelación. Entonces, no necesitamos realmente conocer la vida del profeta Mohammed porque las fuentes son muy confusas. El único registro fiable que tenemos sobre la vida de nuestro profeta se encuentra dentro del Sagrado Corán. Dice que es curioso que un libro que ha cambiado la historia mundial como es el Corán no sea conocido en países como Francia, donde viven tantos millones de musulmanes. Según este señor, 1.000 millones de personas se rigen hoy día por el Corán. Obviamente, hermano, esto no es cierto. Se guían por las tradiciones, por las culturas de los países islámicos, llamados islámicos, pero no por lo que dice el Sagrado Corán. Si se guiaran única y exclusivamente por lo que dice el Sagrado Corán, no estarían como están. Vemos que prácticamente tengo vídeos en el canal, ya los conoces, hermano. La Carta Universal de los Derechos Humanos, en sus 30 artículos, parece casi copiada de los principios que aparecen en el Corán. Entonces, si los musulmanes siguiesen el Corán, en realidad estarían al mismo nivel de derechos, de justicia, que cualquier país occidental. O sea, tendrían todos los beneficios, todos los puntos favorables que tiene Occidente, que tiene muchísimos, porque realmente coinciden con los principios y valores del Sagrado Corán. Entonces no se rigen por el Corán 1.000 millones de personas, ni muchísimo menos. Luego dice que uno de los problemas que plantea el Corán a la hora de leerlo es que no empieza el texto por la primera página. No tiene coherencia, dice. Mezcla fragmentos poéticos alternados con normas jurídicas, disposiciones contradictorias, cuando el propio texto nos reta a buscar contradicciones. Claro, si no hay un estudio profundo de la revelación,
esto no se puede entender muy bien. ¿Cómo es posible que veamos contradicciones, supuestas contradicciones en el libro, y que después el propio Corán nos diga que no hay contradicciones porque es algo que viene de Allah? No es que haya contradicciones en el Corán. Yo llevo más de 20 años estudiándolo y no he encontrado ninguna. En el vídeo Revisionismo Islámico, al que me voy a referir muchas veces en esta grabación que estoy haciendo, hago una explicación extensa de 9 horas y media sobre este tipo de supuestas contradicciones, que cuando uno profundiza en la lengua árabe y deja a un lado las tradiciones, los libros de sabios que no son el Sagrado Corán, ahí vemos que no existen tales contradicciones, no existen. Si nos ceñimos a la lengua árabe y nos ceñimos a la propia información que nos da el libro, todas las contradicciones desaparecen. Continúa diciendo que este problema, de las contradicciones e incoherencias, deriva de la ordenación del Corán. El texto está compuesto por 114 capítulos, esto es verdad, y la ordenación no sigue un criterio cronológico. Está ordenado por extensión de las suras. Esto dificulta mucho la lectura, nos dice. Por eso debemos leer las suras teniendo en cuenta los 4 periodos de aparición. Primer periodo mecano, segundo periodo mecano, tercer periodo mecano y el periodo medinés. Claro, esto es lo que nos relatan los libros de hadices, que ojo, se contradicen. Los distintos libros, las distintas fuentes de información, las distintas biografías se contradicen. Esto lo podemos ver estudiando un poquito. Entonces, el Corán no habla ni una palabra de estos periodos. Esto es algo que los revisionistas han, digamos, presentado, sí, es cierto, tomando la información de los propios musulmanes, pero es algo que no aparece, estos periodos en el Corán, no aparece por ningún lado. Esto es un orden cronológico que se le ha dado a través de la tradición y que es tomado por estos supuestos estudiosos del Corán para hacer sus críticas o para, no sé, plasmar sus ideas, muchas veces preconcebidas, sobre el Islam y los musulmanes. Dice también que la primera sura cronológica es la 96 de las aleyas de la 1 al 5 y la segunda sura es la 74 de los versículos 1 al 7, después es la sura 106, después la 93, la 94, y que, claro, literalmente dice, te vuelves loco intentando encontrar coherencia en todo esto. Este señor aquí pues no nos da una información exacta, porque si buscamos en los tafsir del Corán, que son los libros que los sabios en el pasado escribieron para explicar el Sagrado Corán o partes del Corán o esta supuesta cronología, vemos que en el propio libro Tafsir, Al-Qurtubi, por ejemplo, esto de que el primer sura fue el 96, pues no es así. Esto es un hadiz, es una opinión. Hay 3 más. Si tomamos el tafsir y vamos a este punto de la sura 96, vamos a ver que hay 4 opiniones distintas de cuál fue la primera sura que fue revelada. Entonces la 96 se ha cogido de forma aleatoria. Podría ser el capítulo 6, podría ser cualquier otra cosa. En el tafsir aparecen 4 opciones diferentes. Entonces, claro, todo esto siempre basándonos en la tradición, basándonos en los libros de hadices y de tafsir.
pero en el Corán no aparece mencionado esto para nada. El Corán empieza por el Fatihá, el primer capítulo, que es, digamos, una especie de resumen, por decirlo de alguna forma, de lo que viene a continuación del libro al completo, ¿no? Es un reconocimiento, una alabanza a Dios, una petición o un dua para conducirnos correctamente y poco más. Eso es la Fatihá, con eso se abre el libro. De hecho, el mismo nombre de la sura, Fatihá, significa la apertura, ¿no? El inicio, de donde parte todo. Por eso esta cronología basada en la primera sura como la 96, pues no es correcto, es algo que no tiene por qué ser así. Dice que a diferencia de la Biblia, el Corán no se puede leer desde el principio y que necesitamos un papel y boli para leerlo. Esto creo que lo dice el compañero de este señor. Por eso es necesario leerlo teniendo en cuenta el orden cronológico de los periodos con sus respectivas suras y aleyas, pues así se encuentra una evolución coherente, porque si no te lías de manera miserable, nos dice. No te lías de ninguna manera y menos miserable, porque es verdad que con boli y papel puedes juntar temas y los puedes estudiar por separado. Pero el texto en árabe puede ser leído por capítulos, es decir, cada capítulo de principio a fin tiene una coherencia. Tiene una coherencia cuando se lee desde la propia información que nos proporciona el libro. Si lo estamos leyendo o interpretando a partir de los hadices o a partir de los libros escritos por musulmanes, pues entonces ahí, claro, tenemos un problema. Entonces ahí nos hacemos un pitote. Tiene razón. Claro, hay que pensar que este señor no se está inventando nada, está diciendo lo que nos han dicho la mayoría de sabios musulmanes durante siglos. Entonces no hay este problema si leemos el Corán atendiendo a la información que nos da el propio Corán. Luego nos dice qué cuenta el Corán. Pues las primeras suras transmitidas por Mahoma son las más bellas, estéticamente hablando, y dice que a él mismo, este señor, se lo parece también. Supongo que se está refiriendo a una belleza que él capta en la traducción. No creo que lo lea o lo estudie el original en árabe, porque si fuera así, si lo estudiase en árabe, tal vez muchas de las cosas que apunta en sus vídeos pues no las diría, ¿no? Yo creo que lee traducciones y, bueno, le parecen bellas estéticamente, sí, es muy bonito, pero bueno, no dejan de ser traducciones, ¿no? Estas enfatizan el monoteísmo puro. En la época de Mahoma, los árabes, dice, no estaban en absoluto convencidos de la existencia de un solo Dios. Eran politeístas y adoradores de imágenes. Por eso el mensaje de Mahoma chocaba con la visión de los árabes de la época. Bueno, después un poco más adelante en el vídeo dice que sí, que los contemporáneos del profeta sí que conocían a un solo Dios. Entonces aquí no sé si se ha liado un poco o no, pero después lo vamos a ver un poquito más adelante. Claro que lo conocían. El Corán, que es en lo que nos basamos para conocer la revelación de Allah, nos dice que la gente que rodea al profeta Mohammed son incrédulos no solo porque asocien perdón, al único Dios, que lo conocen, porque cuando se les pregunta quién creó los cielos y la tierra, dicen Allah. ¿Quién ha puesto el sustento sobre la tierra? Allah. O sea, ellos lo conocen. Allah significa el Dios único en árabe. Y era conocido ya en la Arabia preislámica. Claro que conocían al Dios único. Después tenían otras deidades, pero Allah lo conocía todo el mundo. Y es lo que nos señala el Sagrado Corán también, ¿eh? A continuación nos dice que
el primer texto revelado cronológicamente, la Sura 96, que ya hemos dicho que no tiene por qué ser así, hay varias versiones sobre este inicio del Corán, contiene la orden de predicar. Pues dice así, y aquí nos lee el principio de la Sura 96. Predica en el nombre de tu Señor que te creó. Creó al hombre de un coágulo. Predica, tu Señor es el generoso que enseñó a utilizar la pluma, que enseñó al hombre lo que no sabía. Yo no sé qué traducción está leyendo este señor, pero en árabe no dice predica en el nombre de tu Señor. Dice lee o recita, se podía traducir así la palabra en árabe, pero predica no. No sé quién ha hecho esta traducción. Me da igual si es un catedrático o un orientalista experto en el Islam. Predicar no se puede utilizar como traducción de Ikra. Es imposible, porque no tiene ningún parecido. La palabra en árabe significa leer o significa recitar, leer algo, pero no el acto de predicar a una persona. Pero bueno. Luego dice, fíjense que para llegar a este principio del Corán, el lector va a tener que esperar 96 capítulos, lo que ha de provocar en él una gran confusión. Claro, si según él, basándose en las fuentes del hadith, el inicio del Corán es en el capítulo 96, pues claro, fíjate todo lo que tienes que leer antes de llegar a esta sura, ¿no? Aquí parece que hace como una pequeña broma. Pero claro, el principio del Corán es el capítulo 1, no es el 96. Después dice que la palabra Islam significa sumisión. Bueno, este es el sentido que se le da desde un punto de vista religioso. La palabra Islam, en su sentido primario, tiene que ver con algo que es saludable, tiene que ver con un buen estado de salud, no con sumisión. Sumisión es un sentido secundario que, digamos, se aparece dentro del contexto religioso, pero no tiene este significado, tiene que ver con salud. Luego señala que el Corán está repleto de versículos que citan que el día del juicio ya viene, o sea, que ya estaba encima. Aproximadamente son una tercera parte del libro, claro, porque el Corán, como yo explico en muchos vídeos de este canal, solo habla de la creencia en el Dios único, la creencia en el día del juicio y el realizar las buenas acciones. Esta, digamos, sería la marca de la revelación. Todo gira en torno a estos tres principios. Por eso es normal que una tercera parte del libro hable del día del juicio. Es una de estas tres enseñanzas que nos da el libro. En la descripción de este acontecimiento continúa diciendo: Mahoma está muy influido por monjes sirios y por un pariente de su mujer llamado Warraqa, quien era un obispo de un grupo cristiano heterodoxo. Claro, este señor seguro que lo toma de los trabajos de revisionistas islámicos. Os vuelvo a enviar, lo dejo por aquí, por abajo, por la descripción, al vídeo Revisionismo Islámico aquí en el canal, donde se explican se desmontan todas estas teorías del monje sirio y del pariente de la mujer del profeta a la hora de tomar la información para después escribir el Sagrado Corán. Son argumentos muy fáciles de desmontar, porque los revisionistas se basan en escritos, en letras que pertenecen al siriaco, entonces hacen combinaciones, hacen unos líos allí para parecer que el Corán ha sido, digamos, copiado de textos cristianos primitivos de por Siria. Pero bueno, en ese vídeo desmontamos todas estas historias.
esta información que teóricamente Mahoma tomaba de estos monjes sirios y de su pariente, en esta pues se nota que no utiliza imágenes de la Biblia y además nos dice, parece vaticinar que el último día llegará aún estando él en este mundo. Y esto nos recuerda a los predicadores de sectas como los Testigos de Jehová o los Adventistas del Séptimo Día, quienes siempre se equivocan dando fechas que nunca se cumplen. El Corán es que no da ninguna fecha, ni siquiera Mohammed está diciendo que en vida de él vaya a llegar el día de juicio. De hecho, Mohammed anuncia que habrá un día del juicio, pero nos dice de forma muy clara que él no sabe cuándo llegará, que esto pertenece al ghaib o al oculto. Esto lo dicen muchas veces en el Corán, que nadie conoce la llegada de la hora, solo Allah la conoce. Entonces esta información también es un poco, bueno, no es correcta, subhanallah. No tiene nada que ver estos predicadores de Testigos de Jehová o Adventistas del Séptimo Día que ponen fecha, ponen día. En ningún lugar del Corán aparece esto, en ninguno. Un ejemplo muy claro de este tipo de predicación apocalíptica, dice, lo tenemos en la Sura 101 y en la 92, donde se ve con claridad la llegada en breve del juicio final. No, podemos ir a revisar Sura 101, Sura 92 y no aparece nada sobre esta llegada en breve. Se dice que tiene que llegar, pero no en el momento o en vida del profeta Mohammed, para nada. Por lo menos en árabe no lo dice. Tal vez en la traducción que él utiliza sí que aparece, eso no lo sé. Luego también dice el compañero de este señor que se habla de un terremoto que aparece varias veces mencionado en el libro, pero bueno, este terremoto también no es inminente, no es ni allí donde están ellos ni en la época del profeta. Es algo que también ha de venir en el último día. Pero claro, no sabemos, con el Corán en la mano no sabemos cuándo vendrá ese último día. Luego dice que los habitantes de la Meca, que eran incrédulos, conocían el monoteísmo judío y cristiano. Por eso no se dejaron impresionar por este nuevo monoteísmo que traía Mahoma y que por eso continuaron rechazando al profeta. Antes, en el mismo vídeo, dice que no conocían el monoteísmo, ¿no? A un solo Dios. Ahora dice que sí. Claro, los contemporáneos del profeta eran árabes, todos ellos, ¿no? Y había judíos y cristianos, pero todos vivían en el desierto hace mucho tiempo y todos hablaban el árabe y todos se conocían y todos sabían quién era el Dios único, todos. Aquí parece que hay una contradicción, tal vez no se ha dado cuenta al decirlo. Luego nos dicen que en la Sura 87 se hace referencia a los escritos de Abraham y Moisés, y que en dicha Sura se tocan unos temas sobre los que Moisés no escribió absolutamente nada, y que Abraham es que ni siquiera escribió algo. Por eso aquí Mahoma nos dice, toca este punto de oídas. Y Moisés dejó escritos en el Pentateuco, digo yo, pero ¿cuáles? Los de su muerte, porque la muerte de Moisés se narra. Entonces eso de que Moisés dejó escritos o que el Pentateuco sea o haya sido escrito por Moisés, no sé, cuando narra o relata su propia muerte es un poco extraño, ¿no? Estas hojas que nos dice el Corán de Abraham y de Moisés, no se pueden, este versículo no se puede utilizar como digamos, un arma arrojadiza hacia las enseñanzas del profeta Mohammed o el Sagrado Corán, diciendo que cuando repasamos estos textos de Abraham y Moisés no encontramos nada parecido con el Corán. Pero es que las hojas de Abraham, claro, en la Biblia no escribe nada, pero el Corán nos dice que sí, que existió una revelación, todos los profetas vinieron con revelaciones. Que lo de Moisés tampoco no coincida, eso no es prueba de nada, absolutamente de nada.
Luego dice que a cierta altura de su prédica, Mahoma se centró en que todo el mundo debía adorar al Dios Allah. Al Dios Allah no, Dios es Allah, Dios único. Y a seguir a su mensajero, es decir, a él mismo. Claro, pero esto es a lo que han llamado todos los profetas, ¿no? Como nos explica el Sagrado Corán. Todos los profetas han llamado al Dios único. Entonces aquí no hay nada de extraño. ¿A quién iba a llamar el profeta Mohammed si era un enviado de Dios? Pues igual que el resto de profetas, al único Dios. Luego dice que a diferencia del Nuevo Testamento, el primer periodo mecano del Corán, que ya hemos dicho que es algo que viene de la tradición, no del propio libro, está repleto de menciones al infierno. Y que en el Nuevo Testamento hay unas pocas, porque ahí es un Dios de amor. Nos dice que el Dios del Antiguo Testamento es más castigador y que por ello se esperaba que el Corán, al ser posterior, pues fuese como una mezcla de ambos testamentos, pero no. Dice que las referencias al infierno en el Antiguo Testamento también son muy escasas, pero claro, en el Corán se habla solo de 3 temas y es normal que el tema del infierno o del paraíso aparezca muchas veces, porque solo se habla, como hemos dicho, de creencia, del día del juicio y de llevar una serie de acciones buenas, llevarlas a cabo. Entonces es normal que hable de todo esto. Lo que parece que tal vez el Corán, como aquí nos ha dicho, tendría que ser algo como un poco más suave, como una mezcla, y no algo tan terrible con este discurso del infierno. Esto sí tiene su lógica, pero lo que está claro es que cuando tomamos la Biblia, por ejemplo el Antiguo Testamento, pues aparecen unas barbaridades, unas atrocidades que no encontramos en el Sagrado Corán. Es verdad, vale, el Corán habla mucho del infierno, pero también habla del infierno en forma alegórica. Utiliza la palabra mazal siempre que va a hacer descripciones tanto del infierno como del paraíso. Mazal significa una alegoría en castellano, ¿no? Entonces, no hay que tomarlo tampoco de esta forma, ¿no? Como si el Corán fuese un libro negativo o que solo describiera sufrimiento y atrocidades. No, donde aparece reflejada la atrocidad, la barbarie, es en el Antiguo Testamento, ¿eh? Cuando profetas mandan a matar aldeas enteras, a todo ser viviente que haya en el pueblo. Estas barbaridades no aparecen en el Sagrado Corán. En el Corán se nos dice que quien mata a un inocente es como si matase a toda la humanidad. Entonces hay mucha diferencia. No es tan cruel y tan malvado el Corán. Lo es más la Biblia, ¿eh? Pero bueno, tal vez no se han dado cuenta. Luego dice que el segundo y tercer periodo mecano, que no existe en el Sagrado Corán, ya no se habla únicamente de Dios, de someterse, de hacer el bien y del infierno. Dice que hay una evolución. Se menciona que el mensaje de Mahoma ha sido precedido por el judaísmo y el cristianismo. Lo que sucede a partir de ese momento, como explica la Sura 20, es que Allah había hecho que ahora apareciese el mensaje en árabe, pero que este mensaje armoniza de alguna forma con el de Noé, Abraham, Lot, Moisés, David, Jesús y la Madre Jesús María. Claro, en árabe. Claro, si el profeta Mohammed hablaba árabe y estaba con árabes, ¿en qué idioma tenía que venir este nuevo mensaje? Solo podía venir en árabe, ¿no? A cada profeta, en cada lugar, le vendría en su lengua para que lo entendiese su gente. Aquí yo no veo nada de extraño, pero bueno. Según este señor, Mahoma pensó que haciendo esto, añadiendo nombres de profetas, podrías de alguna forma sensibilizar a la gente de los mensajes previos. Bueno, es su opinión, pero claro, no hay que olvidar que el Corán nos dice que el profeta Mohammed viene para recordar la religión de Ibrahim,
no viene con una religión nueva. Este monoteísmo que presenta Mohammed no es ni más ni menos que el recuerdo de la religión de Ibrahim o de Abraham. Entonces no viene con algo nuevo. Teóricamente es la religión original, la religión natural con la que han venido todos los profetas de Dios. Luego nos habla de la Sura 19 y nos dice, os cuento aquí una anécdota, lee el versículo donde en su traducción dice que María lo señaló, teóricamente a Jesús, y le dijeron, ¿cómo vamos a hablar con uno que se encuentra en la cuna con un niño? En árabe no dice esto, no dice esto. Yo tengo vídeos en el canal y también en el vídeo Revisionismo Islámico que todos estos asuntos que yo estoy tratando en este vídeo, haciendo esta breve reflexión, aparecen contestados absolutamente todos en ese vídeo. ¿Por qué? Porque ese vídeo es una contestación a revisionistas islámicos de renombre, en el que se presentan todos los argumentos típicos, este es uno también de ellos, argumentos típicos de estos revisionistas antiislámicos. Entonces aquí también está contestado, no dice eso el texto en árabe. Se está refiriendo a una persona joven, incluso una persona llegada ya a los 20 años. No se está hablando de la historia o la interpretación de que es un niño pequeño que está hablando, está fuera de lugar. El texto en árabe del Corán y el resto de información que aparece en el libro no nos permite hacer esta interpretación de ninguna manera. Esto viene a través del hadith, no de lo que nos está diciendo el libro. En aquel vídeo y en otros del canal también, la carpeta titulada aquí en el canal Jesús, aparece mucha información sobre este asunto. Ahí dice que en ese momento Jesús les contesta que él es un siervo de Allah y que ahí Jesús se presenta curiosamente como el verbo. En ningún lugar del Corán se presenta a Jesús como el verbo. Yo no sé de dónde ha sacado esto, este señor. Nacido fruto de una concepción virginal, esto es también a partir de la tradición islámica, que obviamente está tomada del cristianismo, porque también en el texto coránico no se puede defender esta concepción virginal. El libro nos enseña con toda claridad, también hay vídeos en el canal, que todo el mundo tiene un papá y una mamá y que todo llega a ser a través de un proceso evolutivo, y se explica también cómo se conciben los niños y todas estas cosas. Entonces, esto no viene del Corán, viene de la tradición. En el Corán no aparece. Y también dice que se explica claramente que lo matarían y resucitaría volviendo a la vida. O sea, este señor nos está diciendo que en el Corán aparece explicado que Jesús iba a ser muerto y resucitado a la vida. Un poco lo que nos dice el Evangelio. Lo que ocurre que no hay ni un solo lugar del Corán en el que se mencione esto. Yo no sé de dónde ha sacado esta información. Yo conozco el Corán de memoria. Llevo más de 20 años estudiándolo. Yo nunca he leído estas cosas, nunca. No sé de dónde lo ha sacado, sinceramente. Claro, él ve aquí un punto de semejanza con el Evangelio, pero no tiene nada que ver con lo que dice el Evangelio, nada. En el Corán y Evangelio, en este aspecto, absolutamente nada. Luego, en periodos posteriores, dice este señor, se añadió lo de que no murió en la cruz, no sé a qué periodos posteriores se está refiriendo, porque Mahoma optó finalmente por marcar distancia con el cristianismo, y porque si Jesús murió en la cruz ya no había necesidad de Mahoma, claro, pero obviamente lo que Mahoma viene es a recordar el mensaje de los primeros
profetas, ¿no? Abraham enseña un monoteísmo puro y hay una cadena de profetas hasta Mohammed. Claro, los cristianos en la figura de Jesús pues hacen un salvador. Sabemos que a través de su muerte se salva el hombre, pero claro, esto no, en el Corán pues no es necesario porque no hay un pecado original. Esa es la diferencia fundamental entre el cristianismo y el islam. El cristianismo, pues bueno, nuestros padres o Adán y Eva en la Biblia pecan y aparece eso, el pecado original. Pero en el islam Dios los perdona, perdona a nuestros padres. Entonces ya no hay pecado original, ya no tiene que venir nadie a morir en la cruz por nosotros. Cada uno tiene su propia responsabilidad, es responsable de sus actos. Y todo el mundo en el Islam, según el Corán, nace limpio, puro. Es después que se va ensuciando. Esa es la gran diferencia. La única realmente clave que hay entre cristianismo e islam. Bien, continúa diciendo, esto ya forma parte del segundo vídeo, pero estoy haciendo un repaso de los dos juntos, que judíos y cristianos de la época de Mahoma pensaban que era un ignorante consumado, pues no conocían mínimamente ninguna de las dos corrientes religiosas. Eso, claro, eran los cristianos que escribieron sobre los musulmanes. Años posteriormente nos encontramos libros escritos y fuentes de información de sacerdotes, de párrocos, de misioneros, hablando sobre las huestes del Islam, sobre los de la media luna, hablando pestes de ellos. Aparece también en revisionismo islámico bastante sobre esto, ¿no? En la propia historia que nos narra el Sagrado Corán, pues bueno, lo único que se nos dice es que la gente del libro, judíos y cristianos, no querían acatar las leyes que aparecían en su propio libro, porque es lo que nos dice el Corán. O sea, el profeta Mohammed, cuando los juzga, los llama a que tomen sus libros y juzguen según lo que aparece en sus libros. No les viene a imponer el profeta del Corán el libro de Allah a judíos y cristianos. Les dice que cumplan con lo que ellos tienen en su libro. Es muy distinto, ¿eh? No obliga al Corán a someter al Islam a la gente. En revisionismo islámico se explica de forma detallada que son los libros de los propios judíos y cristianos la referencia que tienen que tener esta gente para seguir un camino recto. Entonces cada uno con su libro, no hay ningún problema. Mientras sigamos el libro, todos, cada uno el nuestro, no hay ningún problema. Tiene que haber ninguno. Todos básicamente dicen lo mismo. Cambiarán la concepción teológica, la manera de enfocar la divinidad, lo que sea, pero en el campo de juego, es decir, en la sociedad, que es donde nos juntamos todos, pues allí las normas de convivencia, los preceptos, los comportamientos, nos hablan de lo mismo, todas las escrituras. Ahí no tiene que haber ningún problema. Luego dice que los cristianos y judíos no podían aceptar el Corán por las cosas que contaba este libro. Hay muchas, nos dice, pero estos son algunos ejemplos. Y ahora nos empieza a hablar de supuestos fallos, incoherencias y contradicciones que aparecen en el libro. Y me vuelvo a referir a
revisionismo islámico, ahí se contestan prácticamente todas estas cuestiones que plantea este señor, ¿no? Pero voy a leer alguna. Dice Sura 20, en el relato del becerro de oro. En el Corán es el samaritano, pero nos dice, faltaban más de 1000 años para que apareciesen los samaritanos. Ya, pero es que Samiri no significa samaritano, o sea, es que es un poco gracioso porque, claro, estamos leyendo una traducción al castellano, leemos samaritano, pero no es lo que dice en la lengua árabe. Es como cuando leemos, por ejemplo, los cristianos. En el Corán dice Nasara, dice los nazarenos, no dice los cristianos. Entonces, aquí no es que haya un fallo de 1000 años, aquí hay un fallo de no saber lo que dice el texto en árabe, ¿eh? Pero bueno, la Sura 20 nos dice, Adán se encuentra desnudo, la Sura 20 del Corán, y quien lo viste es Satanás, no Dios, como en la Biblia. Yo he revisado la Sura 20 unas cuantas veces, y Satanás no viste a nadie. No sé de dónde ha sacado esta información, no lo sé. En Sura 38 nos dice la historia de David. Pues bueno, en la Biblia se sabe que David manda al marido de una mujer que le gusta para que vaya a la guerra, lo maten para quedarse con su esposa, bueno, y que en el Corán, que según este señor Mohammed había oído campanadas de esta historia, el Corán lo convierte en un pleito en el que David juzga entre los dos litigantes. Estos dos litigantes tienen un sentido bastante profundo porque siempre aparece una dualidad siempre en todas las historias de los profetas, pero esto es algo que aquí no lo voy. En los vídeos del canal está explicado esta dualidad, ¿no? Pero, claro, vamos a ver. Una de las cosas por las que viene el Sagrado Corán es para limpiar el nombre de los profetas, que judíos y cristianos en su tradición, que sabemos que la revelación original ha sido mezclada con la tradición, el Corán se ha conservado intacto y se han escrito libros de hadices, pero no está todo mezclado como en la Biblia. La Biblia vendrían a ser hadices y revelación original todo mezclado. Claro, en esta mezcla lo que hicieron fue muchas veces faltar al respeto a el honor de los profetas. Se cuentan auténticas barbaridades de Moisés, de Lot, de Abraham. Bueno, los ponen de mentirosos, de borrachos, de cometiendo incesto, bueno, un montón de barbaridades. Entonces, claro, una de las cosas por las que viene el Corán es para limpiar el nombre de los profetas. Entonces, que aparezcan dos litigantes no es que el Corán esté mal. El que está mal es la Biblia, que cuenta esa barbaridad sobre un profeta de Dios como David. David no podía hacer esa barbaridad. Un hombre que viene para conducir a su pueblo y que es un mensajero de Dios no puede cometer ese crimen que aparece relatado en la Biblia. No es propio de un hombre enviado de Dios. Entonces cuadra más lo de los dos litigantes, que no lo de mandar al marido a la guerra para que lo maten, para quedarse con la esposa de un profeta de Dios no lo hace. En la Sura 18 nos dice este señor que aparece Gog y Magog y que son conectados con Alejandro Magno, y que en la Biblia Gog y Magog no tienen nada que ver con Alejandro Magno. Claro, el problema es que a mí me gustaría saber dónde aparece Alejandro Magno en la Sura 18, porque traducir Dulcarnain por Alejandro Magno es como, no sé qué ejemplo poner, es como traducir limón por camon en inglés, ¿sabes? O sea, camon traducido limón, es exactamente lo mismo. No sé qué traducción está utilizando este señor. No aparece Alejandro Magno en ningún lugar del Corán. Dulcarnain significa el de las dos épocas, el poderoso. Tiene varios significados en árabe que se pueden interpretar cuando tomamos el sentido primario de este nombre compuesto, pero nunca Alejandro Magno. Alejandro Magno, algunos sabios musulmanes dicen que sí, que este Dulcarnain era Alejandro Magno y tal, pero estos son suposiciones y conjeturas de algunos sabios del Islam,
pero en el texto árabe del Corán no aparece en ningún lugar. Entonces no se puede dar por válido, ¿eh? Después, en la sura 11 del Corán, nos dice: uno de los hijos de Noé muere en el diluvio coránico, mientras que en la Biblia sobreviven todos. Bueno, aquí hay una diferencia, sí. También hay que profundizar un poquito en la historia de Noé. En la Biblia hay un diluvio universal y de esta familia que queda, pues se vuelve, digamos, a restablecer la humanidad en la tierra. Claro, en el Corán, como se nos dice que el diluvio es local, no es universal, que queda el mundo anegado por completo, no, solo es el pueblo de Noé que acaba eh, inundado. Entonces, claro, la cosa cambia, no se necesitan tantos hijos o tanta gente para volver a restablecer la humanidad, porque el único que sufre la retribución de Dios es el pueblo de Noé, no toda la humanidad. Después, claro, si a eso le sumamos que vemos la cronología de la Biblia, que sí, la Biblia tiene una, pero según la Biblia hace 6.000 años que estamos sobre la tierra, y en la historia de Noé, pues bueno, se calculan los años y después los científicos, cuando buscan un diluvio universal que tiene menos de 6.000 años, pues no lo encuentra por ningún lugar. Ahora, que se desbordara por las lluvias un río y que un pueblo como el de Noé, pequeñito, en una localización concreta, se inundara, pues eso ha pasado y ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad. Tiene más lógica, ¿no? Por eso da igual si no coinciden, siempre vamos a encontrar un punto de lógica, incluso de sentido común en la revelación del Corán, siempre, ¿no? Pero luego nos dice también que la sura 12, José en el Corán no es vendido por sus hermanos, sino que es encontrado por un aguador que lo lleva a Egipto. Bueno, los hermanos lo tiran al pozo, ¿eh? Luego dice que el relato de la mujer de Putifar, los compañeros de prisión, sueño de Faraón, tiene muchas diferencias con la historia que aparece en la Biblia y que, según él, pues esto es una prueba de que es una invención la historia de José en el Corán. Es una opinión de él. Cuando tomamos las dos historias por separado, no solo la de José, sino la de cualquier profeta, por ejemplo la de Lot o, o la de Jonás, de cualquier profeta que aparece en la Biblia y que aparece en el Corán, vemos que hay una gran diferencia, como hemos dicho antes. En una aparecen todo tipo de barbaridades, aberraciones, crímenes, lujuria, bueno, toda una serie de cosas terribles, descritas por la Biblia, que no encontramos en el Sagrado Corán. Yo, por ejemplo, si fuese cristiano y tuviera que leerles la Biblia a mis hijos, pues hay lugares del Antiguo Testamento que, bueno, y del Nuevo Testamento también, que me costaría leerlos o los saltaría porque me daría un poco de reparo el leérselo a mis hijos pequeños. Con el Corán no sucede eso. El Corán lo puedes leer a un niño pequeño de 10 o 11 años sin ningún problema, porque no aparecen todas las barbaridades que encontramos en la Biblia, ¿eh? Pero bueno, eso es al gusto de cada uno, ¿vale? Luego en la sura 40 dice que Faraón construye la torre de Babel y que aquí Mahoma se vuelve a confundir. Yo he buscado en la sura 40 y en todo el Corán y no se dice en ningún lugar que Faraón construya la torre de Babel. No sé de dónde saca esta información, pero en el Corán no aparece. La torre de Babel no aparece mencionada. Luego, en sura 28 nos dice que en los episodios de la vida de Moisés no se parecen en nada a los de la historia narrada de este profeta en la Biblia. Gracias a Dios que es así, porque el Moisés de la Biblia ordena hacer matanzas. El Moisés del Corán, pues lean
ustedes la historia de Moisés en el Corán. Es muy tierno, es una persona que una vez sin querer mata a una persona accidentalmente y es algo que le pesa, es algo que le asusta, sale corriendo y ya está, no hay más violencia por parte de Moisés. La única violencia que él ejerce es en un momento de enfado o de sobresalto para defender a una persona. Luego, en el Moisés bíblico, pues bueno, hay que leerlo, las barbaridades que Moisés ordena allí. Son el mismo Moisés, pero cuando leemos una y otra historia vemos muchas diferencias. Yo me quedo con el Moisés del Corán, ¿eh? Pero bueno. Luego, en Sura 19 dice que, según este señor, Zacarías da el nombre a Juan el Bautista. Todo lo contrario a la narración bíblica. Zacarías no da el nombre a Juan el Bautista. Es Dios que se lo da. Es Dios que lo llama Yahia. Pero claro, Yahia no significa Juan Bautista. Yahia tiene que ver con revivificar, con vida, con otras cosas. Juan el Bautista no aparece mencionado en el Sagrado Corán. No aparece mencionado. ¿Que se relaciona con la figura de Yahia y tal? Eso no lo sabemos. Zacarías tiene a Yahia, no a Juan Bautista en el Corán. No aparece Juan Bautista en el libro de Allah. Y si lo relacionamos con Zacarías, con Yahia, este Juan Bautista, no es Zacarías que le da el nombre, es Allah directamente. Luego, también en Sura 19, se relaciona a Gabriel con el Espíritu de Dios, nos dice. Y en otros lugares es Jesús el Espíritu Santo. Bueno, aquí está claro que la traducción que está leyendo en ningún lugar del libro se dice que Jesús es el Espíritu Santo, en ningún lugar. Ese Espíritu de Jesús también aparece mencionado cuando se describe el proceso en que digamos, cualquier niño se desarrolla dentro de la madre, ¿no? Cuando le llega la vida, este es el espíritu, ¿no? que despierta, digamos, a la nueva criatura, o sea, que le da vida. Aparece en varios lugares del Corán, no en referencia a Jesús como Espíritu Santo. Esto es una mala lectura, una mala traducción del texto, pero claro, leyendo traducciones y no el original, pues se sacan estas conclusiones. Luego, y esto lo vamos a ver después, dice que en la Sura 2, al principio Mahoma oraba hacia Jerusalén y que después por la influencia de Warraca cambió. Esto no es así. En el vídeo Revisionismo Islámico lo explico con todo detalle. El profeta Mohammed no cambió ninguna dirección. Este cambio de dirección es algo que están hablando los judíos ellos mismos, no el profeta Mohammed. Pero bueno, eso queda explicado en Revisionismo Islámico, en el vídeo. Luego dice que las codificaciones del Corán no coinciden entre copias y que existieron distintas copias y solo sobrevivió la del vencedor, ¿no? Esto es el viejo argumento revisionista que queda desmontado en mi vídeo y que dice que por eso existen chiíes y sunitas. Y sin embargo, chiíes y sunitas leen el mismo Corán. Aquí la información otra vez vuelve a fallar, no es así, porque ambos tienen el mismo Corán, el mismo texto. Entonces no tiene nada que ver, ¿eh? Luego dice que los musulmanes han llevado muy mal que judíos y cristianos rechazaran las enseñanzas del Corán. Algo normal, según él, porque Mahoma tenía una empanada mental verdaderamente gloriosa. Aquí no voy a decir nada, es la opinión de este señor y se le respeta porque el Corán nos pide paciencia y nos pide
retirarnos y no contestar a estas provocaciones. Entonces se queda ahí. Luego nos dice, y esto es también argumento revisionista clásico, que después de emigrar a Medina el profeta cambia su discurso y se vuelve un sanguinario. Ya no hay relación con los judíos y cristianos, se rompen aquellos primeros lazos que los unían, ya no son bien vistos. Todo esto a partir del periodo medinés. Su misión cambia y se empieza a contradecir a sí mismo. Mahoma deja de rezar hacia Jerusalén y se vuelve a la Meca, y los tiempos del Mahoma pacífico han pasado ya a la historia en este momento. Claro, esto de que se rompen los lazos cuando llega a Medina, o según nos relata estos periodos que aparecen en la tradición, pues esto no es así, porque incluso en este periodo de Medina, donde teóricamente se registra una serie de versículos de la Sura 2, pues ahí con toda claridad, y en otros lugares del libro se nos dice que judíos y cristianos vivan en sociedad con los musulmanes y que juzguen con su propio libro. Entonces, claro, Mohammed intentaba acercar a la gente al Corán, a la última revelación, pero si tú querías seguir siendo judío o cristiano, lo único que te pedía es que te ciñeras a tu libro, porque si se ceñían a su libro iban a encontrar las mismas verdades, el mismo comportamiento, la misma moral que la del Sagrado Corán. Todo es lo mismo, en esencia, ¿no? Claro, dice que en Sura 2 encontramos matadlos donde los encontréis, y también dad dinero de forma espontánea por la causa de Allah. Todo esto, claro, está fuera de contexto porque aparece bien claro cuando leemos el pasaje por qué y cómo matadles donde los encontréis. Son gente que están siendo expulsadas de sus casas, son gente que están siendo perseguidas para ser asesinadas. Entonces Allah da la orden para defenderse y para combatir. Claro, aquí lo deja un poco como caer este señor, como parece que esto crea un precedente para el futuro yihadismo, ¿no? Y las reconquistas modernas, pero nada que ver porque el Corán nos deja muy, muy, muy claro que no hay guerras de conquista, no hay conquista de territorios. ¿Que lo hicieron los musulmanes? Sí, lo hicieron, pero no aparece en el Corán, es curioso. Aparece después en los libros de hadices que se van construyendo 100, 200, 300 años después de la llegada del Corán, después de la muerte del profeta. Es muy curioso, pero en el Corán la única guerra que hay es para defenderse, es la autodefensa. No puedes conquistar territorios, tienes que defenderte única y exclusivamente. No puedes empezar las guerras. Si te atacan, entonces ya es otra cosa. Luego dice que Mahoma deja claro en el Corán que las mujeres valen la mitad que el hombre, que heredan menos que el hombre, su testimonio vale menos, etc. Todo esto en la carpeta titulada Mujeres, aquí en el canal se explican todas estas cuestiones y realmente no es así, no es así. Todas estas diferencias las encontramos en la tradición, en los libros de hadices, pero no en el Sagrado Corán. Una lectura profunda de lo que dice el texto en árabe, pues demuestra que esto no es así. Pero bueno, para eso hay que estudiar el Corán a fondo y en su lengua original. Después dice que el Corán alardea de ser inimitable y que hombres y genios no lo pueden igualar, y que sin embargo se contradice por todas partes. Por eso Mahoma inventa la teoría de la abrogación que encontramos en la Sura 2. Claro, esta teoría de la abrogación no tiene cabida en el texto coránico. En ningún lugar se habla de abrogación. En el vídeo Revisionismo Islámico tengo un capítulo entero, que dura casi una hora, creo yo, sobre el tema de la abrogación, y también hay un sabio cristiano, ¿no?, que da su opinión, hace un desarrollo, todo aparece en ese vídeo, muy valioso sobre este asunto. Es un absurdo lo de la teoría de la abrogación, pero claro, este señor
se lo encuentra en las fuentes islámicas y lo utiliza para lanzarlo aquí en su trabajo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Él lo toma de las fuentes islámicas. Por eso tiene que hacernos reflexionar a nosotros. Luego dice que Mahoma establece solo 4 mujeres para los demás, pero que cuando a él se le antojó la quinta, habló en la Sura 33 para poder casarse con más mujeres, y que al final superó la docena de mujeres, esto es lo que nos cuenta la tradición, y que para judíos y cristianos esto pues, era como una burla, ¿no? Claro, se olvidan de las mujeres de Suleimán que aparece en, en la Biblia. Suleimán tenía más de 12 mujeres, ¿no? Estaba con más de 12 mujeres, pero bueno. Lo que está claro es que esta Sura 33, cuando tomamos los términos en árabe, habla de compañeros, el sentido primario de la palabra es compañeros y no esposas. Pero, bueno, también tengo un vídeo en el canal que no me voy a poner a explicar este asunto porque entonces este vídeo sería larguísimo. Pero todo esto lo tengo yo en el canal, también en la carpeta de mujeres. Y al final termina casi su trabajo diciendo que Mahoma autoriza la violación de las cautivas de guerra a través de una revelación, se entiende que del Corán, porque lo único que le llegó como revelación al profeta Mohammed, nos dice el propio libro, es el Corán. Dice que autorizó esta violación en las mujeres durante la guerra y que la condición, según la revelación, es que los guerreros no debían de eyacular en el interior de las mujeres. Aquí no menciona el número de sura, porque claro, esto no aparece en el Sagrado Corán. En ningún lugar del Sagrado Corán aparece esta barbaridad. Bueno, nada, hermanito. Con todo esto, lo único que quiero que entiendas es 2 cosas. Por eso he hecho este vídeo, hermanito. Para ti, para hacer esta reflexión, que me escucharas, te tranquilices. Y lo primero, hay que dejar un poquito de lado las fuentes que no son el Sagrado Corán, porque este señor realmente está haciendo un favor a los musulmanes, porque está enseñando lo que son las fuentes islámicas y son una barbaridad detrás de la otra. Este señor no, quitando algunas cosas que se ha informado mal o que tal vez ha sacado de contexto, pero la mayoría de las cosas que nos dice están en las fuentes islámicas. Entonces esto tiene que hacernos reflexionar. El Corán nos dice que la única revelación de Allah es el libro del Corán. Pues mira todo lo que no es el Corán, lo que representa, lo que muestra, lo que enseña al mundo. Tiene razón, es una barbaridad. Y segundo, hermano, tú te pones a mirar vídeos en canales como los de este señor. Yo ni lo he mirado, sé que habla de política, que es escritor y que, bueno, tiene trabajos por ahí. Yo nunca lo había, no sabía quién era este hombre, pero te tienes que centrar, hermano, en cosas importantes. Pasa más tiempo leyendo el Corán, hermano, o leyendo filosofía, leyendo cosas interesantes, porque todos estos canales de YouTube, ya te lo he dicho más de una vez, que hablan sobre las guerras, sobre los problemas económicos, sobre todo esto que te asusta, al final no te provoca más que un malestar, una inquietud, un nerviosismo. Te llevas palos, porque claro, tú me lo has dicho, es que este hombre me gusta escucharlo hablar de política, pero después mira lo que suelta sobre el Corán. Dice, estos son mentiras, esto no es cierto lo que está diciendo este hombre. Bueno, pues mira, se basa en estas fuentes. Toma también después tú una opinión sobre el resto de cosas que dice. Yo no sé si lo otro que dice también se basa en fuentes como las que ha utilizado para hacer estos trabajos sobre el Corán. No lo sé, a lo mejor hay más profundidad en los otros temas o
los lleva mejor, es un experto en todo lo otro que toca. Está claro que en el Corán no, pero utiliza tu tiempo, hermano, para hacer buenas acciones y darle caña con el Corán, hermano, profundizar con el texto coránico. No te entretengas viendo vídeos que no te aportan después nada, ¿eh? Y que muchas veces, como es el caso, te decepcionan y te dejan hecho polvo. Tienes el vídeo de revisionismo islámico, hermano, que dura 9 horas y media. Estoy seguro que no te lo has visto entero. Míratelo entero, estudiar un poquito a fondo ese vídeo, hermano, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo para todos y hasta el próximo vídeo, inshallah. Venga, te quiero, hermano, ¿eh? Un besito. Salam alaikum wa rahmatullah.